vamos a continuar en esta tarde viendo, basados en Mateo capítulo 12, donde el Señor Jesucristo nos decía que la señal que va a ser dada a la generación de su tiempo, que iba a ser dada, iba a ser que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, de la misma manera él estaría sepultado 3 días, sería muerto por nuestros pecados y resucitaría con poder. Y hoy vamos a continuar esta serie en el libro de Jonás, que va de acorde a lo que estamos viendo con el Día de Acción de Gracias. Y quisiera decir primero que nada que ser agradecidos es el propósito de Dios para nuestra vida. Lo bonito de este día, aunque es verdad de que todos los días son días de dar gracias, todos los días son día de la madre, todos los días podemos celebrar la resurrección de Jesús, pero lo cierto es de que es bueno que haya un día que nos haga pensar intencionalmente en la necesidad de ser agradecidos. Porque como seres humanos tendemos a ver el punto negro en las cosas, tendemos a ver lo que está mal, lo que falta, lo que no tenemos, lo que nos hicieron, lo que estamos molestos, y rara vez pausamos en nuestra rutina para ver cuáles son las cosas por las cuales estamos agradecidos con Dios, cuáles son sus bendiciones para con nosotros. Es muy importante tener la práctica de la gratitud. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Den gracias a Dios en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos. ¿Sabe usted que la gratitud tiene muchísimos beneficios y bendiciones para nuestra vida? ¿Sabe usted que la vida con gratitud, la vida cuando tú cuentas tus bendiciones de salud, la familia que tienes a tu lado, tus amigos, porque podemos decir, si somos solteros, por ejemplo, siempre hay un anhelo de encontrar esa pareja, y hay un momento que decimos, Señor, tráeme a mi pareja, tráeme a mi esposo, tráeme a mi esposa, y es una oración de muchos cuando somos solteros, o de los que son solteros, pero a veces no volteamos y decimos, Señor, gracias porque tengo a mi familia, gracias porque tengo buenas amistades. Y es importante ser agradecidos, contar tus bendiciones y no sumergirte en lo que te hace falta solamente. Sabe que en muchos estudios que hicieron hay grandes beneficios de la gratitud. Ha habido múltiples estudios que han visto si la gente es propensa a ser agradecida o propensa a ser resentida con la vida o amargada. Y vieron que la gente agradecida trae salud relacional en tus relaciones, en tu matrimonio, tu familia, tus amistades. Abre puertas con otras personas y laboralmente también. ¿Cuántos de ustedes les agrada cuando una persona es agradecida? Cuando una persona haces algo por ellos y te dicen, oye, muchísimas gracias de todo corazón por lo que hiciste. Es más, tan solo abrir una puerta a una persona en una tienda, ¿le ha pasado? Que abre la puerta y la persona pasa como si fuera la reina o el rey del lugar y ni siquiera te voltea a darte de gracias. No sé cómo te has sentido tú. A algunos de ustedes les da ganas de aventarle la puerta otra vez de regreso. Pero cuando alguien es agradecido y te voltea y te dice gracias, es algo muy, muy bonito. Eso es algo que nos sentimos bien, que alguien agradece que hicimos algo por ellos. Y eso te abre puertas en el trabajo. Cuando tú te sientes, en inglés hay una palabra que me encanta, que es la palabra entitlement, que sientes que tú te lo mereces todo, que todos tienen que hacer todo por ti. Si tienes esa actitud, no vas a ser agradecido. Pero si eres una persona que agradeces lo que la gente hace por ti, tu familia, tu esposa, a veces podemos ser bien agradecidos afuera, ¿no? Vamos a un restaurante y te traen algo. Algunos de ustedes que ni eso, les traen el agua, la comida y ni siquiera voltean a decir gracias. Eso muestra falta de inteligencia emocional, de inteligencia social, relacional. Y a nadie le gusta que te traigan un vaso de agua, algo, y tú como si nada. Pero algunos de nosotros podemos ser amables afuera con gente en el restaurante. Thank you very much, ¿verdad? Muchas gracias señorita. Y a veces en la casa con la gente que deberíamos amar más y ser más considerados, nos traen las cosas y lo damos por sentado, ¿no? Pues para eso está la vieja, para traerme las cosas que yo quiero. Para eso está él, pues para ganar el dinero. Pero es importante practicar la gratitud. Eso abre puertas relacionales con otras personas y laboralmente. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en su trabajo? Todos, ¿no? Y cuando queremos, sea agradecido, practica la gratitud en tu trabajo y te aseguro que Dios vas a hallar, como dice la Biblia, hallarás gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres.
La gratitud produce salud psicológica y emocional, porque si uno está solamente pensando en lo desafortunado que uno es, en lo que uno le falta, déjame decirte algo que es cierto, siempre el pasto se ve más verde en el lado del vecino. Muchas veces nosotros a la distancia vemos a otras personas como que son muy felices, ¿no? Voy a hacer un comentario y no tiene nada de malo, no es una crítica, porque a veces en Facebook entre los esposos se mandan cariños, ¿no? Mi amor, te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Y yo me quedo pensando, bueno, solo espero que en casa también lo expresen, que no sea solamente en las redes sociales y el otro le pone el corazón, mi amor, yo por ti me derrito, ¿no? Algo, no sé. Y ya en casa, ¿y qué pasó? Nada, ahí estás. O sea, mientras no sea para aparentar o no sea para... Se vale, porque es bonito darle un reconocimiento público al amor de tu pareja, con la gente que amas, es algo lindo, no tiene nada de malo. Pero solo espero que sea consistente en la casa también. Y cuando alguien está solo pensando, en Facebook la gente se ve más feliz. Mucha gente viendo Facebook se deprime porque dice, todo el mundo está feliz. Estuvo todo el día con la cara larga, ¿no? Así, enojado y molesto. Pero dicen, órale, la foto. ¿Verdad? Oh, no, hombre, está viviendo una vida a todo dar y mi vida bien miserable, ¿no? La mayoría de la gente piensa eso. Pero obviamente es para la foto. La realidad es de que cuando uno está pensando en lo que le va mal, en lo que le falta, porque el pasto siempre se ve más verde en el vecino, pero a veces te sorprenderías de gente que uno ve muy exitosa, muy próspera a la distancia, y ya que los conoces, ves que están enfrentando unas broncas, unos problemas tremendos en su salud, relacionales. Uno no tiene ni idea. Por eso no compares tu vida con nadie. Dale gracias a Dios por ser tú, dale gracias a Dios por la vida que te ha dado. Lucha, toma esa vida que Dios te dio y sácala adelante en su poder. Ríndete a Dios, agradécele, vive para Dios y no compares tu vida con nadie. Eso produce salud psicológica y emocional. En tu mente va a estar sana si tú eres agradecido con Dios y cuentas tus bendiciones. La gratitud mejora la salud física, ¿sabías tú eso? Que estaban viendo, por ejemplo, matrimonios felices que se llevan bien, que son agradecidos, que es una cualidad de los matrimonios felices, la gratitud. Y estaban viendo que los matrimonios felices son 35% más probable que estén sanos físicamente y tienden a vivir 4 años más en su vida. Dice, todos los años que me quitó esta mujer, ¿no? Que me quitó este hombre, me saca canas verdes, dice. Pero en realidad hay que aprender a ser felices. La felicidad no es algo que llegas y ya soy feliz, ¿no? Les he dicho que es como el perrito que ve algo aquí y es su colita. Y dice, hay un juguete para jugar y se da la vuelta y nunca alcanza el juguete. Y algunos así estamos, ya que me case voy a ser feliz, ya que tenga un niño voy a ser feliz, ya que tenga 2 voy a ser feliz, ya que tengo 4 soy bien infeliz. Ya que me den este aumento en el trabajo voy a ser feliz. No, hay que aprender a ser feliz con la ayuda de Dios. Pablo decía que gran ganancia es la fe en nuestra vida acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Mire, el antídoto a la amargura, a la agresión y al enojo es la gratitud. Así que ya sabe, cuando su marido esté muy enojón, dele un codazo y dile, mi amor, sea agradecido, ¿sí? La gratitud ayuda contra la amargura, porque cuando uno no está agradecido, uno está resentido contra la vida. Y estás molesto con todos y con todo el mundo y comparando, y si yo hubiera hecho y no pude, ¿y por qué me tocó esta vida? No. Entrégale tu pasado a Dios y deja que Él guíe tu presente hacia el futuro que Él tiene para ti. Cuando uno es agradecido es el mejor recurso para la autoestima, porque estás contento con la vida que tienes. Te ayuda a dormir mejor. Yo no sé si alguno de ustedes batalla en dormir, pero practique la gratitud. Yo creo que es importante. Yo lo he hecho. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado momentos difíciles? ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado cuando nadie nos ve? Ay, pastor, los hombres también lloran, ¿no? ¿O no? A veces cuando hay momentos de calamidad, momentos difíciles. Y una de las cosas que he practicado en mi vida, me gusta mucho orar cuando voy a caminar. Y a veces hasta abro una sombrilla así en el tiempo y me voy a caminar alrededor de la cuadra. Y una de las cosas que he hecho es que cuando estoy enfrentando una situación difícil,
lo que hago es que empiezo a agradecer a Dios. Empiezo a pensar en todas mis bendiciones y le digo: Señor, gracias porque tú has sido bueno y has sido fiel. Gracias porque tengo 2 piernas que camino. Gracias, Señor, por tu salvación y tu perdón que me diste, que me rescataste, que me salvaste siendo pecador y ahora soy tu hijo, Señor. Gracias porque me has dado una esposa que es el amor de mi vida y es la persona que te pedí cuando yo tenía 17 años, oré y te dije: si es tu voluntad que me case con ella. Gracias, Señor, porque cuando no podíamos tener hijos, nos diste hijos. Gracias, Señor, porque me diste la bendición de tener padres íntegros, no padres tranzas, sino padres que te amaban a ti, que no amaban el dinero, sino amaban a las personas y que tenían integridad. Gracias por el ejemplo que tuve, que quizá no estaría aquí. Gracias, Señor, porque me permitiste tener una carrera universitaria, porque eso ayuda. Yo no sé, en tu caso puede ser otra cosa, pero yo empecé a enumerar todas las cosas que le di gracias a Dios, que sé que no son de nosotros. Cuando somos agradecidos, sabemos que no nos lo ganamos, que es la gracia de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice: más vale perro vivo que león muerto. ¿De qué te sirve todo el éxito del mundo si no disfrutas tu vida, si vives para trabajar, si te mueres antes de tiempo? Mientras hay vida hay esperanza. Dale gracias a Dios por tu vida. Hay que ser agradecidos. Y en el libro, esta semana estaba viendo un actor, no sé si para nosotros como hispanos no es tan conocido, se llama David Cassidy. Es un actor y cantante de los 70s. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? No se preocupen en revelar su edad. Levanten la mano con confianza, hermano. Sí, levantan la mano. Okay. David Cassidy, y él cantaba algunas canciones y las escucha de los 70s, va a decir: ya sé quién es, porque algunas canciones oldies, ¿no?, son conocidas. Y estaba diciendo su hija que tenían una bonita relación, que sus últimas palabras, murió esta semana él, sus últimas palabras antes de morir fue: too much wasted time. Mucho tiempo, demasiado tiempo desperdiciado, perdido. Yo creo que cuando uno está en la muerte, uno no está pensando: ¿cómo no chambeé más? ¿Cómo no gané más dinero? ¿Cómo no tuve una mejor carro, una mejor casa? Uno está pensando en la familia que uno ama, y más nos vale estar pensando en Dios, porque vamos a ver a nuestro juez, y si estamos en Cristo, a nuestro Salvador. Pero es importante vivir con la mirada en la eternidad, ser agradecidos y no perder el tiempo. Y esto me recuerda a la historia de Jonás. Jonás era un hombre de Dios, un profeta, que Dios le dijo: quiero que vayas a la ciudad de Asiria, la ciudad más poderosa del mundo, se llamaba Nínive, y prediques que yo les mando que se arrepientan y me busquen. Y él, no queriendo obedecer a Dios, se fue al lado contrario, tomando un barco hacia una ciudad que se llamaba Tarsis en España. Y se los he compartido en el mapa, donde estando él en el puerto de Jope, en el mar Mediterráneo, pudiendo ir a 500 millas de distancia a Nínive, decidió tomar un viaje larguísimo a 2500 millas de distancia. Y prácticamente el barco casi naufraga, casi se despedaza. Lo tuvieron que aventar al agua porque Dios lo encontró en su pecado a la distancia. De Dios nunca podemos huir. Si Dios te busca, ríndete. No estés tratando de que Dios porque primero Dios te llama querido y te dice Dios: hey, hijo, te amo y te estoy buscando. Y cuando tú te das la vuelta, Dios te dice: hey, te estoy buscando. Y cuando no haces caso, Dios te agarra un megáfono y te dice: hey, quiero llamar tu atención, te estoy buscando. Y a veces el megáfono de Dios son los problemas, los dolores, las consecuencias de nuestra lejanía de Dios. Y vimos en este mensaje lo que podemos reflexionar es que estar lejos de la voluntad de Dios en nuestra vida es tiempo perdido. Piense, ¿de qué le sirvió a Jonás haber ido 2500 millas a España? ¿De qué? ¿De qué le sirvió? Si como quiera terminó al final no pudiendo huir de Dios y regresando a donde Dios quería que estuviera. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros nos ha pasado algo así? Que hemos querido huir de Dios, hemos agarrado otros caminos, hemos agarrado calle, alejándonos de Dios. Y luego las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzan, la infelicidad de estar lejos de la voluntad de Dios nos agarra, nos atrapa. Y nos damos cuenta que todos nuestros esfuerzos sin Dios son en vano y son para nada. ¿No es cierto? Y terminamos dándonos cuenta de la necesidad de regresar a Dios. Entre los estudiantes de universitarios, muchas veces
llegan a la universidad y algunos se alejan de Dios porque tienen la libertad. Get to college and you get away from the Lord because some college students do, because they say, well, I'm not accountable to my parents anymore. I can do with my life whatever I want. I want to try how it feels to live in the world. And then they end up all beaten up without the Lord. And then in their 20-somethings or 30s, they come back and they realize that only in God we can find real meaning in life, real hope, real love. Eso es para los jóvenes y para que usted practique su inglés también. Entonces, encontramos solamente en Dios. ¿Cuántos de ustedes quisiéramos que tuviéramos un servicio en inglés? Qué bendición sería, ¿verdad? Qué lindo el servicio que tuvimos la semana pasada, bilingüe. Yo creo que Dios nos llama a ser discípulos de todas las naciones. Y les pido como iglesia que oremos por ese día, que tengamos un servicio en inglés, porque ¿cuántos de ustedes, sus hijos, hablan inglés entre ellos? Levante la mano. Y pues no hablan español en casa, ¿verdad? Se olvida a veces el español, o los niños hablan inglés porque hablan inglés en la escuela. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos sigan en Cristo y estén anclados en Cristo y tengan una vida de bendición? Todos. Entonces por eso tenemos que tener un servicio en inglés eventualmente. Estemos orando por eso, estemos orando por otro edificio, estemos orando por el vecino, el familiar que no conoce de Jesús, invitándolos. Eso fue lo que movió el corazón de Dios para que Jonás fuera a hablarle a gente que no conocía de Dios aún. Entonces vemos que estar lejos de la voluntad de Dios es tiempo perdido y las consecuencias nos alcanzan. Veíamos que el viaje de la desobediencia es más largo y doloroso que el viaje de la obediencia. ¿Qué hizo Israel? 40 años dando vueltas en el desierto para entrar a la tierra prometida por su pecado. ¿Cuántos de nosotros queremos entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde hay provisión, donde hay bendición? Todos queremos estar en el centro de la bendición de Dios. ¿Y sabes cuál es la manera más rápida de llegar a ese centro de la bendición de Dios? Obedeciéndole a Él. Aún en el noviazgo, por ejemplo, es que me siento sola, me siento solo, pues hay quien caiga y no conoce a Dios, pues no importa, yo lo convierto. Y empiezas una relación mal y después volteas y te diste cuenta que desperdiciaste 1, 2 o 3 años de tu vida en vez de haber sido paciente para lo que Dios tenía para ti. Siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y es lo mejor, el mejor lugar donde podemos estar. Vemos que Jonás dice, pero el Señor había dispuesto cuando cayó al agua un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y eso es maravilloso porque aún en nuestra desobediencia y lejanía, Dios desea rescatarte. ¿Alguno de ustedes ha experimentado tratar de huir de Dios? Tratar de correr al otro lado, alejarte de Él, dejar de leer tu Biblia, de orar, dejar de congregarte, hacer tu soberana voluntad en vez de la de Dios y que no te ha ido bien? Y te das cuenta que aún en tu desobediencia Dios ha mandado personas, situaciones, circunstancias para llamarte con cuerdas de amor y decirte, hijo, hija, vuélvete a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado eso. Yo lo he experimentado. Dice, ¿usted, pastor? Sí, claro, soy un ser humano pecador en necesidad de Dios. No crea que nací pastor, no nací con corbata, ¿sí? No, yo no pensaba que iba a ser pastor. Yo nada más veía el ejemplo de mis papás que amaban a Dios. Mi papá tampoco era pastor, él era abogado, mi mamá maestra de idiomas. Y yo crecí conociendo de Dios y me impresioné al conocer más de Dios y su palabra y yo sabía que necesitaba de Dios en mi vida y Dios con cuerdas de amor me atrajo. Todos hemos experimentado eso. Y a veces el gran pez que Dios dispone para resguardarnos, dígame usted, que Jonás fuera tragado por un gran pez. Vimos que hay una ballena que mide 62 pies, que son 20 metros más o menos. Y probablemente fue esta ballena, no sabemos exactamente qué animal marino, pero era un gran animal marino. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos pensar cuando Jonás cae al agua y viene la ballena y se lo traga y dices, ay, lo que le faltaba? ¿Es algo bueno o malo que se lo trague un pez? Malo, dices, ya caminó, ¿no? Ya, ¿qué hay? ¿No? O sea, lo que le faltaba, Señor, la tormenta, me caigo y encima viene este pez y me traga. No, pues Señor, se ve tu amor. Muchas veces la gente piensa, Señor, ¿dónde estás tú? ¿No? Me viene esto y me viene el otro. Pero ¿sabes qué? Si somos honestos con nosotros mismos, dice Santiago, que muchas veces las pruebas producen en nosotros carácter y perseverancia y dependencia de Dios, que de otra manera no hubiéramos conocido
la bondad y el amor y la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Y a veces esa ballena puede ser, ese gran pez puede ser un gran problema en nuestras vidas. Y yo te animo a que no dejes que un gran problema llegue a tu vida y que te hunda, sino obedece a la buena, quedito, que Dios te dice, vive para mí, vive una vida agradable delante de mí, y tú digas, sí Señor, lo voy a hacer porque te amo, porque tú eres bueno, porque creo en ti, porque confío que tus planes para mí son mejores que los planes que yo puedo pensar para mí mismo. Aprende a la buena, en quedito, no a través de grandes problemas. Y en Jonás capítulo 2, verso 1 al 4 en las Escrituras, vemos que Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez. Y es algo interesante, porque ¿quién habrá escrito el libro de Jonás? ¿Ustedes quién creen que lo escribió? ¿Quién creen que escribió el libro de Jonás? Lo más seguro es que fue Jonás mismo, que está narrando su historia, la historia vergonzosa de su desobediencia y la misericordia que Dios tuvo de él. Y algo interesante es que Jonás obviamente no cayó en la ballena y estaba escribiendo todo, ¿verdad? No cayó en la ballena y dijo, a ver, aquí estoy medio, no puedo respirar, pero a ver, ¿dónde tengo un pedazo de papel? Donde una lámpara para escribir, y entonces clamé a Dios dentro del pez. No, él está escribiendo después, reflexionando en lo que Dios hizo por él. Qué importante es que no se nos olvide lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es el día de dar gracias. Y dice la Biblia que Jonás clamó al Señor dentro del pez, y él narra después parte de lo que él está agradecido, viéndose ya después que Dios lo salvó. Y dice, en mi angustia, ¿qué es la angustia? Cuando sientes que tienes un nudo en la garganta, cuando sientes ansiedad, cuando estás preocupado por algún problema, porque hay problemas que llegan a nuestra vida y azotan como las olas del viento sobre el bote de nuestra vida, y de repente no nos lo esperamos y ¡boom!, viene una ola, y de repente no esperamos, viene otra cosa, y dice, en mi angustia clamé a ti, Señor. ¿Y qué dice? Y voltea hacia atrás y dice, Señor, y tú me respondiste. No me dejaste en esa angustia, porque a veces uno clama con desesperación, como que uno no sabe lo que va a pasar, y me van a deportar, y qué va a pasar, y si no voy a tener con qué pagar a fin de mes, y qué si pasa esto, y qué si se me va el Juancho o la Juana, ¿no? Es lo que sea, una angustia que hay. Y a veces Dios te quiere quitar al Juancho y a la Juana porque te están haciendo la vida mal y no son personas sanas en tu vida, no sé. Pero a veces Dios utiliza situaciones difíciles y dice, clamé a Dios y me respondiste. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha sentido echado de la presencia de Dios por tu propio pecado, por consecuencia de tu propia rebeldía. Dice, pensé que no volvería a ver tu santo templo. Alguno de ustedes, déjame decirles, si es sincero, alguno de ustedes ha pasado por una situación donde dijo, ya estoy muy lejos de Dios o me voy a alejar, y de repente usted se dio cuenta que Dios es el único que llena nuestra vida y usted se vio de vuelta en su templo y en su presencia. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Que dijo, ya no voy a ir, y de repente sabes que no, porque Dios es una necesidad de nosotros. Pensé que no volvería a ver tu santo templo, y continúa diciendo más adelante, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Nunca es tarde para clamar a Dios. Dice, y mi oración llegó hasta ti. Señor, aunque yo estaba lejos de tu santo templo, mi oración llegó de tu misma presencia. Y es lo maravilloso de Dios, que siendo Dios todopoderoso, siendo omnisciente, que lo sabe todo de nosotros, siendo omnipresente, que está presente en todas partes, podemos clamar a Él desde nuestro auto, de rodillas en nuestro cuarto. Podemos clamar a Él donde estemos y Él escucha nuestro clamor y nuestra oración. Así estemos en un hospital y no podamos hablar y en nuestra mente nos humillemos ante Dios y clamamos a Dios. Dios escucha aún nuestros pensamientos. Eso nos dice la palabra de Dios en el Salmo 139, que nuestros pensamientos Él ya los sabe y los conoce. Entonces vemos que en Jonás 2:9 hay una actitud que Jonás tuvo. Dios rescató a Jonás. ¿A cuántos de nosotros hemos experimentado el rescate de Dios en nuestra vida? De diversos problemas, su salvación sobre nosotros. Mira cómo responde Jonás. Le dice a Dios, Señor, te ofreceré, ¿qué dice? Sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación
el rescate, la liberación del problema en el que esté o de una vida sin Dios. Solamente la salvación está en ti, Señor. 3 cosas dice Él que hará: que va a ofrecer sacrificios a Dios, que va a ofrecer cánticos a Dios de alabanza, expresarle a Dios, Señor, ahorita lo cantábamos, tu fidelidad es grande. Estamos diciendo, Señor, tú has sido fiel. A pesar de que yo he sido infiel, tú has seguido siendo fiel, Señor. Grande es tu fidelidad. Cantos de gratitud a Dios. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Quiero que rápidamente veamos algunas de estas cosas. Usted sabe que en el Antiguo Testamento Israel ofrecía sacrificios a Dios, ¿verdad? Todos los pueblos de diferentes culturas han ofrecido sacrificios. En México hasta se ofrecían sacrificios humanos, algo que Dios nunca mandó, a dioses que no eran dioses, ¿no? Como el dios de la lluvia, Tlaloc, y otros dioses. Y la palabra sacrificio en el diccionario es una ofrenda hecha a una divinidad. ¿Qué es la ofrenda? Algo que ofreces, algo que es tuyo, pero lo ofreces, rindiendo una posesión, algo que valoras, que te cuesta, en señal de reconocimiento, de gratitud y de obediencia. Ese es un sacrificio. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se ve que había distintos tipos de sacrificios para Dios. Había unas ofrendas de paz, que significa que tú querías tener paz con Dios, comunión con Dios, y podías ofrecer diferentes tipos de tortas hechas de tus cultivos, palominos o palomas que tenías, o podría ser un corderito, un becerrito. Había diferentes tipos de ofrendas. Había unas que eran por el pecado, que tú reconocías que habías faltado a Dios y ofrecías algo con todo tu corazón para Dios. Y eso era el ofrecer algo de tu corazón para Dios, algo que te cuesta. Quiero que veamos 4 versículos de la Biblia que nos habla de qué es lo que podemos dar nosotros en sacrificio a Dios, algo que nos cuesta, con el propósito de tener comunión con Él o ofrecerle gratitud, porque estamos celebrando el día de acción de gracias y vamos a ver cómo Jonás respondió a la confianza que tenía en Dios. Primero que nada, el ofrendar a Dios, el hacer un sacrificio, el darle a Dios algo de tu vida, es un asunto del corazón, no es un asunto de cosas externas que haces. Seguir a Dios no es un grupo de prohibiciones o una lista de check, 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 no, ya hice, no, es un asunto del corazón. Dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios que Él recibe, ¿cuáles son? Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que es contrito? La contrición de espíritu es la tristeza de tu espíritu y dolor causada por una falta o pecado nuestro. ¿Alguna vez te has sentido mal que le fallaste a Dios? ¿Alguna vez? Es diferente el remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento es como que, ay, pues sí estuvo mal lo que hice o me siento mal que me cacharon, ¿no? Pero el arrepentimiento es, aunque nadie te haya cachado, tú te sientes mal con Dios, te sientes indigno y le dices, Señor, perdóname que te fallé, con todo mi corazón te pido que me perdones, ayúdame, Señor, y es buscar ayuda. En el Salmo 51, muchos creen que es el salmo que David hizo después de su adulterio con Betsabé, que le costó caro, le arruinó su vida. Eso es lo maravilloso, lo fuerte, que muchas veces Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias de nuestro pecado continúan. Fuimos infieles en el matrimonio, nos perdona Dios, nos perdona la esposa, pero recuperar esa confianza va a tomar mucho tiempo y muchos problemas innecesarios. O va a haber consecuencias de ese pasado a veces. Y David decía, Señor, yo sé que el sacrificio mejor que puedo ofrecer ante ti es que mi espíritu se quiebre porque te fallé. Es un corazón sincero, que me duele el pecado que cometí, Señor, me humillo. ¿Qué significa humillarse? Que reconozco que yo no soy Dios y que Dios es Dios, Él está exaltado y que yo soy nada y que necesito de Él porque Él es la fuente de mi vida. Necesito de Él y necesito ponerme a cuentas con Él. Esa es la humillación. Entonces, el sacrificio que tú le puedes ofrecer a Dios, ¿cuántos de ustedes están agradecidos por el perdón de Dios, la gracia de Dios? Yo creo que todos.
Bueno, el primer sacrificio que le puedes ofrecer a Dios de gratitud es tener un corazón sincero para con Él, que te duele el pecado. Y que cuando peques te pongas a cuentas con Dios y decidas en tu corazón no practicar el pecado como algo descarado, sino decirle: Señor, ayúdame a vencer. Y así es la vida cristiana. Es una lucha contra el pecado, que a veces resbalamos y caemos y hay que ponernos a cuentas con Dios, con otros, aprender a pedir perdón, pero no quedarnos a practicar el pecado. En segundo lugar, vemos que en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, Pablo acaba de hablar lo que Dios hizo por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que nos rescató, nos salvó por su gracia. Y llega el capítulo 12 y dice: así que, hermanos, en base a todo lo que les hablé en esta carta de Romanos que Cristo hizo para salvarlos de sus pecados, les ruego, les pido como mis amigos y hermanos, por las misericordias de Dios que han recibido, que presenten ¿qué? Sus cuerpos. Cuando habla de su cuerpo, está hablando que presentas tu vida, tu ser, el todo quien tú eres, tu mente, tus emociones, tu corazón, tu vida, tus instintos, tus emociones, todo, tus sentimientos, que presenten sus cuerpos como en un sacrificio vivo. ¿Qué está diciendo Dios? Que en vez de ir al templo de Israel, por ejemplo, los judíos, y sacrificar un corderito. Por cierto, ¿por qué se sacrificaba un cordero? Lo vemos desde Caín y Abel en el libro de Génesis. Porque dice la Biblia que la vida de la carne está en la sangre. ¿Qué pasa si me corto una de las venas y empieza a salir y salir sangre? ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a morir, porque la vida de mi carne está en mi sangre. ¿Qué pasa cuando alguien se está muriendo en una operación, en una cirugía? Le dan una transfusión de sangre. Por cierto, la Biblia no dice nada en contra que transfusiones de sangre son malas, como dicen los testigos de Jehová. No hay ningún versículo bíblico que diga eso. Y por esa enseñanza de hombres se mueren miles de personas injustamente cada año en el mundo. Pero cuando se traía un corderito, era traer algo preciado de tu posesión, algo que valía y costaba. Y era reconocer que nosotros merecíamos la muerte porque le dimos la espalda al Dios que nos dio la vida. Y se cortaba el cuello de tal forma que se desangraba el animalito sin sufrir rápidamente, y se entregaba ese cordero para Dios como un sacrificio, decir: Señor, en una forma de decir: Señor, yo no merezco tu perdón. Tú me diste la vida, sin ti yo no existiría. Y yo merezco morir porque te di la espalda a ti, que eres el dador de mi vida. Pero en lugar de mi vida presento un cordero y reconozco con esta sangre que vierte que quien debería estar muriendo soy yo, para poder volver a tener una comunión contigo. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús murió. Por eso eso es lo que hace diferente al cristianismo del Islam, del hinduismo, del budismo. Todas las otras religiones del mundo te dicen: pórtate bien, haz y vas a entrar a la gloria. Pero la Biblia nos dice que ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno o justo para encontrar perdón con un Dios santo y verdadero. Y que lo único que pudo borrar nuestro pecado y reconciliarnos con Dios es que Jesús derramó la sangre que nosotros merecíamos derramar y resucitó y venció la muerte, para que cuando nosotros muramos un día podamos cerrar nuestros ojos y abrirlos nuevamente en su presencia y tener vida eterna. Esa es la diferencia con Jesús. Él es el único, por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Pablo nos dice que ya que estamos en Cristo y no necesitamos hacer sacrificios de animales como en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, lo que sí podemos ofrecer a Dios es un sacrificio vivo. O sea, no tienes que morir, tienes que estar vivo. ¿Y cuál es el sacrificio? Decir: Señor, te ofrezco mi vida. Señor, hay muchas ideas en mi cabeza que no son correctas. Siento envidia, siento coraje, siento amargura. Señor, siento ganas de pecar. Pero Señor, te ofrezco mi vida como un sacrificio vivo, como un sacrificio agradable a ti, santo, agradable. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Porque es tu culto racional. Entonces, ¿cómo puedes agradecer a Dios? Dale tu vida en obediencia. ¿Qué hizo Jonás
cuando el pez lo volvió a la tierra y volvió en sí? ¿Qué hizo? Obedeció a Dios y se fue a Nínive. Lo que en su pecado quiso posponer, llegó el día de obedecer y cumplir sus promesas a Dios e irse a Nínive. Lo mismo te digo, dale a Dios tu obediencia. No le digas solo, Diosito, gracias, pero mañana me voy a poner una, o el fin de semana. Gracias, Señor, pero yo vivo mi vida como quiero. Tú para mí, Dios, eres mi religión to go. ¿Por qué? Porque voy al drive-thru, food to go, y le digo, I want a hamburger, please no mayo, no mustard, no onion, and I want some fries on a side and a Dr. Pepper. ¿Qué estás haciendo? Estás ordenando a tu gusto. Y a veces nosotros queremos tener nuestra religión a nuestro gusto, pero no es llevar a cabo tu religión a tu gusto, sino agarrar la palabra de Dios y decir, Señor, permíteme conocerte y agradarte, porque yo sé que tu voluntad es buena, es agradable, me va a gustar y es perfecta, Señor. Porque Romanos 12, después de ese versículo, dice que no nos conformemos a la manera de pensar de este mundo, sino que seamos transformados en nuestra forma de pensar para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso, corta de tu vida lo que te aleje de Dios. ¿Quieres ser agradecido con Dios en este día de acción de gracias, como Jonás? Comienza a obedecer al Señor, que es lo que Jonás hizo. Entonces, primero que nada, el sacrificio que agrada a Dios es un asunto de un corazón humillado que depende de Dios y le quiere agradar. Es un asunto de ofrecerle nuestra vida. ¿Están conmigo? Tercero, Filipenses 4:18. Vemos que el apóstol Pablo estaba en prisión por predicar a Cristo injustamente en la prisión. Y la iglesia de Filipos hizo una ofrenda especial para que Pablo en esa prisión domiciliaria tuviera sustento. Y Pablo escribía cartas. Fue precisamente en Roma, en la cárcel de esta prisión domiciliaria que tenía que rentar un domicilio, que escribió las cartas a Éfeso, a Timoteo, a Filipenses en diferentes circunstancias, pero Filipenses, Efesios y Colosenses se escribieron al mismo tiempo. Y dice, cuando le habían mandado un hermano que se llamaba Epafrodito, y dice, todo lo he recibido, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. ¿Y qué dice Pablo? La ofrenda que ustedes levantaron para que yo proclame el evangelio, para que yo sustente mis gastos de prisión, ¿qué dice? Es un olor fragante. En el Antiguo Testamento se usaban ofrendas a Dios, los levitas, que eran, ¿alguna vez has pasado por una? ¿Qué tal cuando pasas con Buffalo Wild Wings afuera? Se nos abre el apetito, ¿no? Esas alitas son mágicas, el olor. O alguna vez has pasado que están haciendo carnitas de chicharrón o no sé, van a salir con hambre de aquí y uno dice, qué rico huele. Había a comida que estaba siendo quemada y a veces se hacían libaciones o líquidos con incienso que olían rico. Y Dios usaba todo esto como una forma de instruir al pueblo simbólicamente, que cuando nosotros hacemos algo para agradar a Dios, es delante de Dios un olor rico. Dios dice, me gusta cómo hueles, estás bañadito, estás buscándome con todo tu corazón. Veo que estás esforzándote en tu matrimonio, que ya tratas a tu esposa o a tu esposo diferente, aunque sea costoso, lo estás haciendo. Veo que te abstienes del pecado. Me gusta ese olor sabroso. Dios dice eso, es un olor fragante. Y en este caso es darle a Dios lo que nos cuesta. Déjame decirte que es muy difícil ser cristiano si no hemos aprendido a darle a Dios lo que es de Dios. Y quizá tú puedes decir, ay pastor, ustedes los pastores hablan de eso porque quieren levantar dinero para la iglesia. Mucha gente piensa, la iglesia es un negocio. Tristemente hay iglesias así. La escritura nos dice, vemos Simón el mago, vio que Pedro levantó al hombre en la puerta unos capítulos antes y en el capítulo 8 le dijo, sé que por la imposición de manos se recibe el Espíritu de Dios, les doy un dinerito y compártalo conmigo, porque él quería lucrar con la fe de las personas. Sin embargo, dar es un principio bíblico. Dice el libro de Proverbios, se lo escribe el rey Salomón en esta recopilación de sabiduría y después los hombres sabios del rey Ezequías, pero era un legado a nuestros hijos de sabiduría. Y dice en Proverbios 3, honra al Señor con tus bienes, con la forma que Dios te bendice, y serán llenos con abundancia tus graneros. Hay bendición cuando uno da.
Y si tienes duda de eso y eres nuevo en la iglesia, yo te reto y te animo a que busques una causa allá afuera, que no sea nuestra iglesia, para que no creas que andamos atrás de tu dinero. Busca una causa, quizá International Justice Mission, que ayudan a personas a salir de la esclavitud. Es una organización cristiana que lucha por ayudar a las personas a salir de la esclavitud sexual, que es terrible. Hay tráfico humano, aquí en Seattle hay tráfico humano. Agarran a niñas jovencitas y las prostituyen, a veces hasta con 20 hombres en un día, algo terrible, inhumano, satánico, diabólico, que viene de Satanás. Y hay organizaciones que luchan por esto, por desenmascarar esto y que la gente sea libertada. Hay organizaciones como Wycliffe International, Wycliffe Bible Translators, que pagan a personas, misioneros que se van, por ejemplo, a Oaxaca con los indígenas, aprenden el idioma y le enseñan traducen la Biblia al idioma de las personas. Déjame decirte que algo que hemos aprendido, ¿por qué Dios nos pide que demos? Porque nos cuesta. Es muy fácil decirle Dios te amo de boca para afuera, pero ya cuando Dios nos dice confía en mí y dame según hayas prosperado, como dice 1 Corintios 16, ay Señor, según haya prosperado, pues $1, ¿no? Y somos tacaños con Dios y la verdad que no vemos la visión, que por ejemplo tener un templo así, donde estamos nosotros, cuesta $80,000 por año sostenerlo, entre gastos de agua, luz, seguro, mantenimiento, que sostenemos directamente como iglesias a 7 misioneros y damos al programa cooperativo que sostiene a 10,500 misioneros en el mundo. Eso cuesta. Al crecer la iglesia, queremos otro templo, eso va a costar. Si estás contento en la iglesia donde estás y crees que Dios ha dado una visión y que gente está siendo cambiada por la gracia de Dios, apoya esa obra. Y si no es esta iglesia, apoya a lugares como International Justice Mission, como Wycliffe Bible Translator o como causas misioneras. Apoya a un misionero y ¿sabes qué vas a comprobar en tu vida? Que Dios no se queda con nada, que Dios bendice al dador alegre porque es su promesa. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso en nuestra vida? Amén, así es la verdad. Entonces, si estás agradecido con Dios, no solamente digas, Señor, te amo y ya. No, pon tus esfuerzos en donde está tu corazón. Si tu corazón está agradecido con Dios, hazlo. Y darle lo que te cuesta también es darle tu servicio. Yo estoy agradecido con Dios por nuestros facilitadores de grupos de vidas, por la gente que sirve en el ministerio de seguridad en tiempos de inseguridad en el que vivimos, por la gente que está cuidando un bebé llorón que quizá está enfermo. Por cierto, si su bebé está muy enfermo, no lo traiga o quédese en casa, porque a veces ese bebé, si estuvo vomitando su bebé y lo trae, ¿qué cree que va a pasar? El virus se va a correr y hay 4 o 5 niños vomitando y 5 familias enfermas. Por eso tenemos Facebook Live. Pero a veces hay alguien que está en el cuarto de bebés y dice, es que yo lo que hago es insignificante. No es insignificante, porque gracias a lo que tú haces hubo 290 personas, 310 personas en el primer servicio que pudimos estar en silencio reflexionando en la palabra de Dios, porque con un bebé que estuviera llorando ya no prestaríamos atención. Sería distracción. ¿A poco no? Todo lo que hacemos para Dios es importante. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos con los estudios matrimoniales? Levante su mano. Gracias a Dios. ¿Saben cuántos de ustedes el Señor les bendijo? Mejoraron como matrimonio, aprendieron cosas de bendición. Gloria a Dios. Y sabe que gracias a Dios por los facilitadores de grupos de vida, porque para ellos darles ese estudio los viernes o los sábados, estaban aquí todos los miércoles, saliendo desde su casa desde las 6 de la tarde para llegar a su casa a las 10 de la noche. ¿Sabe por qué? Por amor al Señor y amor a ustedes. ¿Cuántos de ustedes facilitaron un grupo de vida para matrimonios o un grupo de vida? Levante su mano. Ok, pónganse de pie los que facilitaron un grupo de vida. Los que facilitaron, es que el hermano Lester no puede ponerse de pie, no se preocupe. Ok, póngase de pie, si usted facilitó un grupo de matrimonio, levante la mano, póngase de pie. Marco, tú también con 116, ok, ahí está Isaías, aquí está el hermano Manuel, ahí está Fernando, ¿por qué no? Ahí está el hermano José atrás, ¿por qué no? Hermana Irma, el hermano Julio, ¿por qué no les damos un aplauso? Gloria a Dios, gracias a Dios por sus vidas. Amén. Gracias a Dios por sus vidas. Entonces vemos que le damos a Dios de lo que nos cuesta nuestro tiempo. Mire lo que dice el Salmo 4:5, ofrezcan sacrificios ¿de qué? De justicia.
¿Cómo podemos agradecer a Dios? Sirviendo y amando a otros. Y Hebreos 13:16 dice, no olviden hacer el bien y ayudarse mutuamente. ¿Por qué dice Hebreos? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que agrada a Dios? Ayudarnos mutuamente. Y eso es lo que estos hermanos estaban haciendo por ustedes. Estaban apartando 2 días de su semana, a pesar de que trabajan, a las veces se levantan a las 3 de la mañana, para que Dios usara sus vidas para bendecirle a usted. Así que gloria a Dios, gracias hermanos por su esfuerzo en el Señor. Y hermanos, esos son los sacrificios de gratitud que agradan a Dios. Un corazón sincero, darle a Dios nuestra vida entera en el diario vivir como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Es darle a Dios lo que nos cuesta, aprender a ofrendar y a dar a las misiones y a sostener la obra de Dios, que es una responsabilidad del cristiano, sobre todo si es una iglesia limpia en las finanzas, transparente, donde no hay nada que sea deshonesto. Da ese tipo de causas y dar a los demás de amor de tu tiempo para que otros conozcan al Señor. Sírvele amando a otros. Si tú quieres encontrar un ministerio en Iglesia Vida, déjame decirte que hay un lugar para ti. Puedes pasar al centro de conexión. En la tarjeta de conexión hay una sección que dice quiero servir. Tú puedes poner ahí y vamos a contactarte, o acércate a mí y te puedo ayudar a encontrar un lugar donde servir al Señor. Termino el mensaje. Dice la palabra de Dios que todo esto lo hacemos porque amamos a Dios, porque le servimos, porque confiamos en Él, le damos nuestra vida. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y hermanos, miren lo que sucedió acá. Dice, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Pregunta para todos, ¿expresas a Dios alabanza y gratitud? ¿Cuántos de ustedes tienen periodos de oración y dicen, Señor, bendito sea tu nombre, gracias porque eres bueno? Esta semana, la tarea del pastor para ti es que pienses en todas tus bendiciones y todos los días le agradezcas a Dios las cosas buenas por las cuales estás agradecidos. Y dice Jonás, cumpliré las promesas que te hice. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas a Dios? Tú sabes en tu corazón si le has hecho promesas a Dios. Si tú le hiciste una promesa a Dios, cúmplela, porque con Dios no se juega. Y porque Dios bendice al que le sirve y al que da con alegría. Si tú hiciste una promesa a Dios, cúmplela. Y mira lo que dice, estoy terminando, la última filmina. Jonás 2:10. Entonces, cuando Jonás dijo esto, te ofreceré sacrificios, cantos de gratitud, de alabanza, y dice, cumpliré mis promesas a ti. Y viene el verso 10 y dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Qué profundo es esto, porque en el momento en que reconoces tu situación y vuelves tu corazón a Dios, en ese momento Él comienza a actuar en nuestras vidas. Yo quisiera que escuchen una canción, y ahorita quiero que tomemos este tiempo para reflexionar. Escucha una canción, vamos a poner la letra en la pantalla. Si Dios habla a tu corazón, puedes cantarla en bajito, o puedes cerrar tus ojos y pensar en la letra de esta canción que habla de la gratitud de lo que Dios hizo por nosotros. Quiero que pienses en las cosas que Dios ha hecho por ti. Vamos a escuchar esta canción y vamos a orar terminando. Así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en la oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza
has mirado, me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre una nube volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dice: te tengo un lugar. Y siendo humilde lo peor, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón.